Buenas noches para todos, bienvenidos a esta sesión en donde vamos a continuar desarrollando el caso de la declaración de renta. Hoy vamos a abordar dos temas específicos, todo lo que tiene que ver con inversiones y con cuentas por cobrar. ¿Listo? En ese orden de ideas, entonces vamos a compartir la presentación. Bueno, digamos que esta es la presentación. Entonces, los temas en los que hemos ahondado, pues básicamente vimos lo que eran los aspectos claves a tener en cuenta. Estamos en el patrimonio bruto, vamos a pasar luego a pasivos, ingresos, costos y deducciones, otros aspectos en la liquidación, todo lo que tiene que ver con el régimen sancionatorio, la consulta digital y el formulario 110. ¿Listo? Estuvimos hablando acerca de lo que eran las sociedades y entidades sometidas al impuesto sobre la renta, las entidades no contribuyentes y no declarantes, ¿cuáles eran? Veíamos que era la nación, las entidades territoriales, las superintendencias y la Cruz Roja. ¿Listo? La tarifa para el año grabable del 2020 pues era del 32%. Se suponía que iba a seguir disminuyendo, pero con la nueva reforma tributaria, la 2155, lo que pasó fue que esta tarifa subió al 35%. Hay unas entidades que gozan de una tarifa preferencial del 9%. Por ejemplo, los servicios prestados por nuevos hoteles construidos o remodelados en municipios de hasta 200.000 habitantes, nuevos proyectos de parques temáticos, parques de ecoturismo y agroturismo y nuevos muelles náuticos, y aquellas personas, hay empresas que se dediquen a desarrollar servicios prestados en parques temáticos que se remodelen o amplíen, eh, rentas obtenidas por empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta en donde la participación del Estado sea mayor al 90%. Cultivos de rendimiento tardío, esas empresas que se dedican a ese tipo de cultivos también gozan de esa tarifa del 9%, que es un cultivo tardío, aquellos cuya producción comienza después del segundo año de sembrado, por ejemplo, el cacao, el caucho, el aceite de palma, etcétera, y las empresas editoriales. ¿Listo? Las tarifas, pues como les decía, eso es por ejemplo para las entidades del sector financiero. Para el 2020 era la tarifa del 32% más 4 puntos adicionales porcentuales que aquellas entidades que cumplieran un tope mínimo de ingresos. Para el 2000, año grabable del 2021 se espera que sea del 31 y 3 puntos porcentuales, pero esto cambió con la nueva reforma tributaria. Y para el 2022 se esperaba que quedara en 30% más 3 puntos porcentuales. ¿Listo? Esta es básicamente la sección que estamos analizando, todo lo que tiene que ver con el patrimonio. Ya vimos el efectivo y el equivalente al efectivo, y todo lo que es las inversiones e instrumentos financieros. Vamos a ahondar en cuentas por cobrar y en inventarios. ¿Listo? Entonces, pues básicamente, ¿cómo es que se debe determinar el patrimonio? Hay que remitirnos al artículo 260, raya 9 del Estatuto Tributario. eh, y también debemos remitirnos a lo que es el artículo 188 y 189 del Estatuto Tributario. Mm, ¿Qué es lo que hay que hacer primero cuando uno está analizando el patrimonio bruto? Pues hay que hay que hacer una determinación incorrecta de la obligación de presentar la declaración informativa de precios de transferencia. Hay que tener en cuenta la dificultad para establecer si la declaración de renta o de ingresos y patrimonio debe estar firmada por un contador público, porque si debe firmarse y no se firma, se tiene como una declaración no presentada. ¿Ok? Y pues obviamente ahí el tipo de sanción es mucho más fuerte.
todo lo que tiene que ver con la alteración del cálculo de la renta presuntiva en los periodos siguientes a causa de un patrimonio líquido equivocado, y la obligación de asumir una renta por comparación patrimonial a causa de un incremento no justificado del patrimonio líquido. Ya nos metíamos entonces directamente con lo que era el efectivo y equivalentes al efectivo. Entonces, básicamente en esta cuenta se caracteriza porque se posee un alto grado de liquidez, es decir, que la inversión sea fácilmente convertible al efectivo. Cuando tenemos una inversión que es menor a 90 días, pues ya esa es una inversión que se puede pasar de inversiones a efectivo y equivalente al efectivo. ¿Por qué? Porque ya básicamente tiene un grado alto de liquidez. Es decir, es muy poco probable que la entidad vaya a redimir ese título valor en menos de esos 90 días, porque le estaría perdiendo dinero. ¿Ok? Eh, Otras características de los componentes de la cuenta de efectivo y equivalentes al efectivo es que sean de corto plazo, de manera que tengan un vencimiento próximo desde la fecha de adquisición. Y la norma, a manera de ejemplo, explica que una entidad puede establecer un término de 3 meses o menos para evaluar esa condición, lo cual no impide que se defina un plazo superior siempre que se documente de manera adecuada esa decisión. Y por último, su valor debe estar sujeto a un riesgo insignificante de cambio. ¿Listo? Esas son como las tres características fundamentales de esa sección denominada efectivo y equivalentes al efectivo. Veíamos un caso práctico de una cuenta en el exterior y cómo nos afectaba la tasa en cambio, la tasa de cambio, perdón, y analizábamos cómo era que se debía hacer, cuál era el tipo de cálculo y cómo era el impacto fiscal y el impuesto diferido en ese caso específico. ¿Listo? Entonces, y ahora pues vamos a abordar lo que son las inversiones. Entonces, digamos que el término inversión, ese término pues, no tiene una definición establecida dentro del glosario de normas de información financiera, no lo tiene, ¿listo? Pero después de analizar la forma en que, en que es utilizado en diferentes secciones del estándar para pymes, ahí digamos que puede decirse que hace referencia a la utilización de recursos para la adquisición de activos de los cuales se espera obtener una rentabilidad. Esa sería más o menos como la definición de lo que son las inversiones. Ahora, específicamente, eh, digamos que una inversión financiera podría definirse como la adquisición de instrumentos de deuda o de patrimonio o los derechos sobre un negocio conjunto, con lo cual se busca obtener beneficios como intereses, dividendos, participaciones y similares. Entonces, por ejemplo, una definición de inversión es todo aquello que tiene que ver con, por ejemplo, un CDT, la adquisición de un bono, ¿sí? Es decir, usted se desprende de un efectivo para adquirir ese bien, ese activo fijo, ese activo, ese instrumento financiero, a esperas de qué? De obtener una rentabilidad a futuro. ¿Listo? Eh, digamos que específicamente una inversión financiera podría definirse como la adquisición de instrumentos de deuda o de patrimonio, ¿sí? O los derechos sobre un negocio conjunto, con lo cual, pues digamos que se busca obtener beneficios como esos intereses, esos dividendos, esas participaciones y similares. La clasificación de las inversiones, digamos que de acuerdo con lo que hemos definido, eh, las inversiones financieras se pueden dividir en dos tipos, en inversiones en títulos de deuda y las inversiones en títulos de patrimonio. Entonces, esas inversiones en títulos de deuda hace referencia básicamente a las inversiones en títulos. Digamos que este tipo de inversiones en títulos de deuda se clasifican como instrumentos financieros. ¿Listo? Eso es lo que llevamos, eso es lo que identificamos plenamente como un instrumento financiero. Y digamos que en este tipo de inversiones, el emisor de los instrumentos, ¿qué hace? Pues esa persona que emite ese título valor, lo que hace es que se compromete a devolver esos recursos que hizo esos recursos que depositó ese inversionista. Lo que está haciendo el emisor de ese título es comprometerse con ese inversionista
para devolverle los recursos a ese inversionista en forma de reintegro de no solamente del capital, sino sumándole los intereses. Por eso, digamos que este último, el inversionista, no se convierte en propietario de una parte del patrimonio del emisor, sino que, eh, sino que se va a convertir en su acreedor o en ese prestamista. ¿Ok? Algunos ejemplos de inversiones en títulos de deuda son los CDTs, los bonos también. ¿Ok? Y tenemos una segunda clasificación en donde contemplamos lo que son las inversiones en títulos de patrimonio. Entonces, las inversiones en títulos de patrimonio son aquellas en las que el inversionista sí obtiene participación en el patrimonio de esa entidad, que es la que está emitiendo los instrumentos, eh, esos instrumentos financieros. ¿Listo? Por eso es que tiene derecho, esa persona que adquiere ese tipo de títulos tiene derecho a recibir una parte de las utilidades del negocio y en caso de liquidación de esa entidad que fue la que emitió los títulos y que el cliente se los compró, en caso de liquidación de esa entidad, un porcentaje de los activos residuales también tendría esa persona que hizo esa inversión. La clasificación de ese tipo de inversiones pues depende básicamente de dos razones. La primera es del porcentaje de participación del inversionista en el patrimonio de la entidad emisora, es decir, la cantidad de acciones o partes de interés social que pueda llegar a poseer ese inversionista. ¿Listo? Y en segunda instancia, la influencia significativa que posea ese inversionista en el proceso de toma de decisiones financieras y operativas de esa entidad en donde él compró las acciones. Es decir, la capacidad que tenga para que ese nuevo socio pueda influir en ese tipo de decisiones. ¿Ok? Entonces, nótese ahí la diferencia. Básicamente a nivel de inversiones se tiene todo lo que tiene que ver con los instrumentos financieros, eh, por ejemplo, acciones con menos del 20% de participación, inversiones en asociadas. Estas inversiones en asociadas básicamente lo que hacen es que, digamos que otorgan entre un 20% y un 50% de la participación, ¿ok? De ese inversionista en esa asociada. Inversiones en controladas es cuando se cuenta con más del 50% de participación y ese tipo de inversiones pues necesita, o digamos que ese tipo de empresas requieren tener una consolidación de estados financieros. Y la última se conoce como negocios conjuntos, que son digamos que se conoce también como operaciones conjuntas, que son esos consorcios, o las famosas uniones temporales. Entonces, veamos un ejemplo como para ponernos en contexto frente al tema. Digamos que tenemos por un lado, un instrumento de deuda desde lo contable. ¿Listo? Eh, ¿A qué hace referencia ese instrumento de deuda desde lo contable? Sucede que las inversiones en instrumentos de deuda básicamente corresponden a títulos valores que representan ¿qué? Un compromiso de la persona que emitió, puede ser una entidad, puede ser una persona natural. Entonces, requiere de de esa persona que emite ese tipo de título. Ahí básicamente lo que hace ese instrumento de deuda es que eh, representa ese compromiso de ese emisor. ¿Para qué? Para realizar esos pagos periódicos o puede ser también algún tipo de título en donde diga, no, no, yo le pago todo al final. ¿Ok? Entonces puede ser por medio de pagos periódicos o hasta el final del periodo, pagándole el capital y los intereses pactados. ¿Listo? Ahora, hay que tener presente que con base en la sección 11 de la NIF para pymes, se clasifican como activos fijos medidos al costo amortizado, ya que se espera mantener hasta su vencimiento. Es decir, yo adquiero ese título con el objetivo de que de esperarme hasta el final para redimirlo, para poder tener la devolución de mi capital más los intereses. ¿Ok? Mm, entonces, pues digamos que cuando se habla de ese tipo de títulos, digamos que ahí se requiere
de la capitalización periódica ¿de qué? De unos intereses con base en la siguiente fórmula. Entonces, digamos que cuando se habla acerca de lo que son las inversiones en instrumentos de deuda, se tiene un valor inicial, ¿sí? Eh, se tiene unos abonos realizados. Ay, espérenme, aquí, si es que aquí tengo como mal esto, porque el ejemplo es este. Digamos que dice que el 30 de noviembre de 2020 la entidad adquiere un certificado de depósito a término, un CDT, por valor de 300 millones de pesos con un banco y lo adquirió por un año. ¿Ok? O sea, son 300 millones de pesos que esa empresa no va a ver durante ese año. Y la tasa de interés pactada es del 0,57% mes vencido. No existen indicios de deterioro del valor de la inversión. Y a continuación, ¿qué se hace? Pues se presentan las cláusulas contractuales de esa inversión. ¿Listo? Eh, entonces, se tiene aquí el número del contrato, entonces digamos que se denomina CDT 100. El tipo es un certificado de depósito a término, el monto comprado son 300 millones, la tasa de interés desde el 0,57%, la fecha de negociación es el 30 de noviembre de 2020, ¿hasta cuándo? Hasta el 30 de noviembre del 2021, es decir, está próximo a vencerse. ¿Listo? Mm, entonces, pues básicamente, eh, lo que se quiere hacer acá es que, bueno, aquí tenemos lo que es, digamos que para poder calcular esas inversiones en instrumentos de deuda, ¿cómo calculamos esa medición posterior? Entonces, se toma el valor inicial, lo que nos costó adquirir ese título, en este caso, digamos que 300 millones de pesos. A eso se le restan los abonos que nos han realizado, ¿sí? Si es que se hizo en un CDT, no se acostumbra a hacer eso, ¿sí? Pero, por ejemplo, los bonos, sí. Los bonos le dicen a usted, ok, yo me comprometo a pagarle, usted invierta esos 300 millones de pesos y yo le doy tantos bonos y sucede que cada 6 meses yo le voy a devolver intereses. Entonces, pactémonos y ahí organizan la tasa de esos intereses y de ahí es que empieza a recibir el dinero ese accionista. Entonces, habrá que retirarle también, tenemos ese valor inicial y habrá que restarle los abonos realizados, habrá que sumarle el método del interés efectivo, habrá que restarle el deterioro acumulado y eso nos da igual el costo amortizado. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que se hace acá es una tablita de amortización, que ya pues nosotros cuando estuvimos haciendo el ejercicio del IVA, pues hicimos una tablita. Yo creo que la vamos a hacer en Excel. Pero entonces digamos que ¿en qué consiste la solución de este tipo de ejercicio? Entonces digamos que el CDT, este CDT que se adquirió por valor de 300 millones de pesos, ¿sí? Se va a contabilizar en su medición posterior. Recuerde que hay una medición inicial y una medición posterior, ¿sí? Esa medición posterior es cuando estamos haciendo el cierre contable, ¿sí? Entonces, digamos que ese tipo de título, esa inversión de 300 millones de pesos, se va a contabilizar en su medición posterior con base en qué? En el costo amortizado. ¿Por qué? Porque esa empresa espera mantener la inversión hasta su vencimiento. Y por otra parte, la empresa deberá capitalizar los intereses devengados en cada periodo como un mayor valor de la inversión utilizando el método del interés efectivo. Entonces, para efectos del ejercicio, se va a realizar la capitalización de una forma mensual. ¿Listo? Entonces, miremoslo acá en un Excelito, simplemente como para ver la dinámica y darnos cuenta que no es nada del otro mundo. ¿Listo? Voy a abrir acá el Excel. Y básicamente vamos a trasladar a ese Excel las mismas columnas y vamos a empezar a explicar punto por punto cómo es que se debe calcular ese monto del interés más lo que de ese pago que se está haciendo, esa cuota que se hace, cuánto va a interés y cuánto va a capital. ¿Listo? Entonces, tenemos lo siguiente. Voy a reducir acá esto como para poder tener una mejor visibilidad. Bueno, hagámoslo de esta manera.
Entonces, vamos a crear nuestras 5 columnas. ¿Mm? Tenemos por un lado lo que es la fecha, tenemos lo que es el saldo inicial, tenemos la tasa de interés. Por otro lado, tenemos lo que es el interés y tenemos lo que es el saldo final. ¿Listo? Entonces, dice el ejercicio que lo compramos en noviembre, es decir, hasta el mes de diciembre vamos a recibir esos intereses, pero nótese que es el 31 de diciembre de 2020. Entonces, 31 de diciembre 2020. ¿Por qué hay que hacerlo? Hay que hacer ese cálculo en esta fecha, porque estamos haciendo el cierre. Y al hacer el cierre, yo debo hacer la medición posterior de ese tipo de títulos, ¿sí? Decir, ok, yo hice una inversión en 300 millones de pesos el 20 de noviembre a cómo está al día en que estoy haciendo el cierre, ¿ok? Entonces, tenemos inicialmente los 300 millones de pesos. Entonces, acá le vamos a poner moneda. La tasa de interés es fija, es del 0,57%. ¿Cuánto es el interés de estos 300 millones? Pues lo que hacemos es tomamos los 300 millones. Perdón. Tomamos estos 300 millones y lo multiplicamos por ese 0,57 y lo dividimos. Entonces aquí me toca entre paréntesis y luego sí lo dividimos entre 100. Y nos da que nuestra tasa, lo que se recibe a 31 de diciembre del 2020 por solo concepto de intereses son 1.710.000 pesos. Entonces, bueno, no es que vayamos a recibir porque, reitero, esto es un CDT y el CDT nos lo pagan hasta el final del periodo cuando ya se redime. Entonces, aquí lo que hacemos es la suma de ese capital más los intereses. Y nos da un total de 301.710.000. ¿Listo? De esa misma manera se hace durante los siguientes periodos. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí para el 31 de enero de 2021, 28 de febrero de 2021, 1 de marzo de 2021, etcétera. Y aquí entonces, ¿qué hacemos? Ese saldo inicial que nos dio acá, lo traemos, le calculamos de nuevo esa tasa de interés, ¿sí? Y aquí le calculamos. Entonces, la misma fórmula. Entonces, 1.719.747. ¿Cuál es el saldo final? 303.429.000. ¿Listo? Uy, se descuadró. Pensé que lo iba a tomar inteligentemente. Bueno, entonces aquí igual traemos este resultado, lo calculamos y ahí sigue quedando el dato ya con el cálculo de los intereses. ¿Listo? Entonces, básicamente esa es la manera bajo la cual se realiza este tipo de tablas de amortización. ¿Listo? Igual, 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 Y aquí hay 10, entonces, igual, igual, Entonces, nótese que lo que vamos a realizar es una tablita de amortización en donde terminamos igual que en la gráfica, en la diapositiva, 321.175.683 pesos. ¿Listo? Así se realiza una tabla de amortización.
Ahora, bueno, hay que tener en cuenta que el CDT lo vamos a contabilizar a la medición posterior. En su medición posterior a qué? Al costo amortizado. ¿Por qué? Porque la entidad espera mantener la inversión hasta su vencimiento. Si no lo fuéramos a tener hasta el vencimiento, ¿qué método de valoración de esa inversión tendríamos que utilizar? El valor del mercado. ¿Listo? Ese valor razonable. Entonces, pero mire cómo eh, el fin con el cual yo voy a mantener ese título me cambia las reglas del juego. No es lo mismo tener un título que digamos que lo tengo como con fines especulativos. Si es con fines especulativos, yo voy a tener que, al final del periodo, tener que calcular básicamente cuál sería la estimación de ese título a ese día en el mercado. ¿Para qué? Para poder determinar, para poder hacer el cierre y llevarme esa cifra. Pero como lo vamos a tener hasta el final, entonces se hace esta tablita del costo amortizado. ¿Listo? Entonces mire acá completa para que la pueda replicar o la pueda desarrollar y se va a dar cuenta que es muy fácil de calcular. ¿Listo? Ahora, ¿qué se hace con eso? Entonces, básicamente nosotros el 30 de noviembre del 2020, el día que hicimos el desembolso, adquirimos la cuenta 12250505, adquirimos un CDT por 300 millones. ¿Contra qué? Lo pagamos en efectivo. Sale de nuestra cuenta corriente 300 millones de pesos. Ahí se constituye esa negociación entre la persona que emite el título, en este caso una entidad financiera, y la persona, ese cuentaviente o ese tarjetaviente de esa organización. Ahora bien, con eso no significa que yo como inversionista, eh, ay, se me fue la paloma lo que le iba a decir. Bueno, ahorita que me acuerdo lo digo. Entonces, básicamente, al momento de la compra, lo que hacemos es que registramos esa transacción bajo este criterio. ¿Listo? Adquirimos un título y pagamos por esa inversión y ese pago se hizo directamente desde nuestra cuenta corriente. Y para el 31 de diciembre de 2020, la contabilización se hace de la siguiente manera. Tenemos la cuenta 12250510, costo amortizado CDT. ¿Por qué? Por valor de 1.710.000, que es básicamente este reconocimiento de intereses. Este 1.710.000. ¿Contra qué lo llevamos? Contra una cuenta del gasto denominada intereses costo amortizado de inversión por su contrapartida, que es 1.710.000 pesos. Entonces, mire que es bastante sencillo, no requiere nada de sofisticación, no requiere que usted sea doctor en ciencias aeroespaciales, nada de eso. Simplemente una tablita de amortización en Excel y usted lo que hace es que lo aplica tal cual. Ahora bien, mmm, digamos que hay que contemplar que pues, hay títulos que varían dependiendo, bueno, hay contabilizaciones y cálculos que varían dependiendo el ánimo con el cual yo hice la inversión, tal y como les he explicado ahorita, el tener una inversión de manera especulativa. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar acerca de lo que son las inversiones en instrumentos de patrimonio. ¿Listo? Entonces, digamos que desde el punto de vista contable, netamente contable, ¿sí? Los instrumentos de patrimonio pueden clasificarse en cuatro tipos de inversiones debido a la participación, bueno, no solo la participación, sino también se debe a la incidencia en que tenga esa empresa en la participada. ¿Listo? Entonces, la primera de ellas es lo que se conoce como inversiones de liquidez. ¿Listo? Esas inversiones de liquidez también se conocen dentro del mercado como aquellas inversiones que son negociables. ¿Listo? Y en ese tipo de inversiones de liquidez o negociables, en las cuales su incidencia o participación no le permite poseer ni control, no le permite poseer tampoco control conjunto o influencia significativa. Y eso también digamos que también están relacionadas con decisiones de tesorería y generalmente a corto plazo.
Su medición inicial y posterior se realiza ¿a qué? A valor razonable. Sin embargo, de no existir un mercado activo en la entidad, puede medirlas al costo en su medición posterior, pero casi todo tiene un mercado confiable. Entonces, digamos que es muy escaso decir o tratar de argumentar que algo no tiene un mercado estable. ¿Listo? Eh, en el segundo aspecto, acá entonces ya tenemos que hablar acerca de lo que son las inversiones en asociadas. Este tipo de inversiones en asociadas, ¿qué hacen? Otorgan es una influencia significativa y esa influencia significativa, ¿qué hace? Pues le permite a esa persona que adquirió ese tipo de inversión, le va a permitir influir en las decisiones relevantes de la entidad y a la vez eh, en sus políticas financieras y operativas. Este tipo de inversiones se reconocen cuando el porcentaje de participación es mayor al 20%, eh, sin que eso otorgue control ni control interno. Este tipo de inversiones, este tipo de inversiones, se me olvidó, aquí está este tipo de inversiones. Pues básicamente, mm, digamos que este tipo de inversiones pueden ser medidas al costo, pero también pueden ser medidas al valor razonable, ¿sí? O también con base en el método de participación. ¿Listo? Bien, otro aspecto importante que es lo que se conoce como las inversiones en negocios conjuntos, ¿ok? Y básicamente estas inversiones en negocios conjuntos surgen en un acuerdo contractual en donde eh, dos o más partes emprenden una actividad económica que se somete a control conjunto. ¿Listo? Los negocios conjuntos pueden tomar la forma de operaciones controladas de forma conjunta, activos controlados de forma conjunta, o también pueden adquirir el nombre de entidades controladas de forma conjunta. ¿Listo? Y la última hace referencia a lo que son las famosas inversiones en subsidiarias. Es decir, eh, digamos que cuando exista control, eh, y se habla que hay control, ¿por qué? Porque posee directa o indirectamente más del 50% de la participación en otra compañía. Eso, digamos que es lo que se conoce como esa inversión en subsidiaria. También se puede dar porque tiene poder de dirigir las actividades relevantes de la compañía, entre las cuales se destaca la compra-venta de bienes y servicios, la compra y disposición de activos, la determinación de la estructura financiera de la participada, entre otras. ¿Listo? Esa partecita tiene un tratamiento fiscal. Eso no es simplemente decir, si voy a determinar a ver si hago una inversión de liquidez o en asociadas o en negocios conjuntos o en subsidiarias. No es tan fácil. ¿Listo? Tiene un tratamiento fiscal. Imagínense que, mm, pese a que para efectos contables bajo estándares internacionales de información financiera, algunos de los anteriores tipos de inversión, como esta inversión de liquidez asociadas en negocios conjuntos o en subsidiarias, eh, digamos que cualquiera de esas mm, tendría que ser medido al valor razonable. Cualquiera de esas inversiones tendría que ser valorada utilizando como criterio el valor razonable. Por ejemplo, como ocurre con las inversiones en asociadas, ¿sí? Cuando se cotiza en bolsa, ¿ok? Y además cuando se tiene una influencia significativa en esa organización. ¿Listo? Digamos que ahí no puede perderse de vista que los activos que apliquen dicho tipo de medición solo serán objeto del impuesto sobre la renta cuando se liquiden o se vendan. ¿Listo? Esta es una de las excepciones más importantes para las personas jurídicas. ¿Por qué? Digamos que aunque esa emisión es solicitada con frecuencia por el estándar internacional, a la luz de la norma fiscal, dicha actualización de ese valor contable puede generar ingresos en el estado de resultados sin que los activos hayan sido vendidos. Por tanto, se grabarían ingresos no realizados. Y eso es un gran pecado. ¿Por qué un gran pecado? Porque usted puede justificar ante una visita de la DIAN el hecho que eso son unas inversiones que usted ha realizado y tiene
tuvo que registrar unos ingresos que no fueron efectivamente desembolsados. Por esa razón, ¿qué pasa? Que usted le está trasladando a los socios eh, esos ingresos, eh, esos supuestos ingresos, se los está trasladando al socio. Y el socio, sí, como persona natural, él tendría que declarar ese tipo de situación. O sea, declararlo como dentro de su formulario de declaración de renta. Es decir, estamos grabando al socio en lugar de estar grabando a la empresa. Y pues digamos que como contadores, pues también tenemos que velar eh, por proteger el capital de nuestros accionistas, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y eso tiene otra implicación. ¿Cuál es la otra implicación? Que el simple hecho de tener yo ese tipo de inversiones en asociadas y yo como empresa decir, ah, sí, mire, es que de acuerdo al método que utilizamos para de medición posterior, nos indica que tenemos un ingreso extra, entonces yo tendría que reportarlo. ¿Qué pasa? Que yo lo estoy, como empresa, lo estoy mostrando en los estados financieros. Cualquier socio puede llegar y decir, oiga, yo necesito que se distribuyan esas utilidades. Entonces le explicará al gerente, no, 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 doctor, lo que pasa es, no son utilidades, es simplemente estamos reflejando eso que nos dice la norma. Pero sucede que la Superintendencia de Sociedades sí sacó un artículo en donde dice básicamente es que, en donde dice básicamente es que eh, los, digamos que eh, esos socios que tienen, bueno, digamos que lo que hizo la Superintendencia de Sociedades fue legislar de la siguiente manera, decir que todo lo que aparezca en los estados financieros como utilidad por distribuir debe ser distribuida a menos que el socio no quiera, ¿sí? Pero eso indica que nosotros como empresa estaríamos mostrando unas utilidades y cualquier socio puede entrar a reclamarlas o a pedir que se distribuyan esas utilidades. ¿Por qué? Porque las estamos mostrando en los estados financieros. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. ¿Listo? Veamos un caso práctico para tener una mejor visión de lo que hemos hablado. El 1 de enero de 2020, la compañía adquirió de contado el 80% de las acciones de la participada por valor de 1.088 millones de pesos, lo que le otorga, obviamente con el 80% de las acciones, pues le otorga el poder de dirigir las actividades relevantes de esa participada. El patrimonio de la participada es el siguiente. Tiene un capital de 1.200 millones de pesos, ¿sí? Tiene una reserva de 30 millones, tiene un superávit por revaluación de 100 millones y tiene unas utilidades acumuladas de 30 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, al 31 de diciembre de 2020, la participada obtuvo un aumento en las ganancias perdón, en 70 millones y un aumento en el superávit por revaluación, producto de qué? Del avalúo efectuado a su propiedad, planta y equipo por valor de 100 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿cómo quedó distribuido eh, el monto, el patrimonio de esa organización? Pues básicamente sigue teniendo un patrimonio de 1.200 millones de pesos, sigue teniendo una reserva de 30 millones de pesos, pero ahora tiene un superávit por revaluación de no de 100 millones, como lo teníamos al inicio, sino de 200 millones de pesos. Y aparte, tiene unas utilidades acumuladas de ¿cuánto? Tuvo unas utilidades de 70 millones al cierre del periodo contable y traía arrastrando unas utilidades acumuladas de 30 millones, es decir, tiene en definitiva unas utilidades acumuladas por valor de 100 millones de pesos. ¿Ok? Entonces, nótese cómo digamos que, cómo se refleja ese tipo de información dentro de los estados financieros. ¿Ok? Ahora, veamos otro caso práctico para tener también algo más de luz frente al tema. Sucede que el 1 de enero se debe reconocer una inversión en subsidiaria y medirla al patrimonio multiplicada por porcentaje de participación. Al 31 de diciembre de 2020 se debe ajustar la inversión con respecto al patrimonio de esa participada. El aumento de las utilidades se debe reconocer como un ingreso, mientras que del superávit contra el otro resultado integral. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedaría eso? Tenemos acá
Medido a costo histórico, tenemos 1.088 millones de pesos. Los mismos datos del anterior. Tuvimos una utilidad de 70 millones y eso lo debemos distribuir, porque aquí nos dice el ejercicio que hay que distribuirlo con base en el nivel de participación que se tiene dentro de esa participada, y el socio que acabó de comprar esas acciones adquirió el 80% de la empresa. Entonces, de esos 70 millones de utilidad que se tuvo en ese periodo, a él le corresponde el 80% de esos 70 millones, es decir, estamos hablando de 56 millones de pesos. ¿Ok? Pero a eso tenemos que restarle el superávit por revaluación, que fue de 100 millones de pesos que hubo el superávit, pero como es de acuerdo al porcentaje, estamos aquí prorrateando cada uno de esos ítems. Entonces, esos 100 millones por el 80% me da 80 millones de pesos, y eso me da igual a la inversión definitiva que yo tengo en las subsidiarias. ¿De dónde sale? De tomar ese 1.088 millones más 56 millones, le resto estos 80 y me da como gran total 1.224 millones de pesos. ¿Listo? ¿Cómo contabilizo eso? Entonces tengo unas inversiones en subsidiarias a la cuenta 1275 cuando se hizo la transacción el 1 de enero del 2020 por débito 1.088 millones. ¿Contra qué? Eso lo pagamos de la cuenta corriente. Entonces, 1110 cuentas corrientes por valor de 1.088 millones de pesos. Y en la medición posterior o al cierre del periodo, lo que hacemos es, tomamos el 31 de diciembre de 2020, afectamos la cuenta 1275 denominada inversiones en subsidiarias por valor de ¿cuánto? De 136 millones de pesos. ¿De dónde sale esos 136 millones? De la utilidad que nos dio prorrateada, ¿sí? Del 80% de los 70 millones nos da 56 millones. Entonces, eso lo llevamos como ingresos a la cuenta 4530, ingresos por método de participación, 56 millones. Y la cuenta 3810, método de participación, tomamos esos 100 millones que hubo de superávit por revaluación, le calculamos nuestra participación dentro de esa participada, que es del 80%, entonces me da 80 millones de pesos. Sumamos 80 y 56, me da 136, que es lo mismo que el valor que tengo al final del periodo de esa inversión en esa participada. ¿Ok? Este es un caso práctico, un caso sencillito. Hay muchos más complejos. Esto se puede complejizar todo lo que usted quiera, pero digamos que para efectos prácticos lo vamos a manejar de esta manera. ¿Listo? Y entonces ya ahí con eso cerramos la parte de de las inversiones. ¿Listo? Ahora damos el salto a lo que son las cuentas por cobrar. Y aquí en las cuentas por cobrar, digamos que esas cuentas por cobrar, ¿qué hacen? Me representan a mí como empresario unos derechos, pero unos derechos con una característica específica, y es unos derechos exigibles para una entidad. ¿Listo? Y esos derechos exigibles pueden originarse por las ventas a los clientes, es decir, en la dinámica del desarrollo del objeto social de la compañía. Entonces, puede originarse por las ventas del cliente o por el otorgamiento de préstamos. Eso también puede llegar a pasar. Adicionalmente, en esta cuenta de cuentas por cobrar, se clasifican lo que se conoce como los anticipos entregados a proveedores y que básicamente corresponden a derechos para la entidad. Esas cuentas se denominan cuentas por cobrar no comerciales. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el tratamiento fiscal de ese tipo de cuentas por cobrar? Digamos que el valor patrimonial de las cuentas por cobrar para efectos fiscales corresponde al valor de los saldos existentes. ¿A qué? Al 31 de diciembre del año gravable a favor de esa entidad que representen derechos de cobro en desarrollo del objeto social, así como las sumas adeudadas por partes relacionadas, puede ser por personal, ¿sí? Por accionistas, por socios y demás transacciones diferentes a la actividad comercial que desarrolla la empresa o el objeto social que desarrolla esa organización. Digamos que al igual que los avances efectuados, de los cuales pues uno que esperaría, pues esperaría recibir unos beneficios o unas contraprestaciones futuras, por ejemplo, los anticipos a proveedores, a contratistas, a empleados, entre otros. Digamos que también
resulta ser importante no perder de vista que el único deterioro del valor de la cartera que será aceptado fiscalmente en la declaración de renta es el relacionado con los clientes y otras cuentas que durante el año gravable o en los años anteriores obtuvieron una contrapartida en el ingreso, siempre y cuando no se trate de operaciones con vinculados económicos. Mm, Podemos decir que la provisión en cuestión podría llegar a ser aceptada siempre y cuando se ajuste a los máximos permitidos. ¿Por quién? Por la norma fiscal. ¿Listo? Entonces, básicamente, podemos redondear que un activo financiero eh, es aquel, o bueno, es cualquier activo que es efectivo, ¿sí? Puede ser un instrumento de patrimonio en otra actividad, en otra entidad, perdón, por ejemplo, cuando se compran acciones, ¿sí? Puede ser también un derecho contractual de recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad o un intercambio de activos financieros o pasivos financieros contra otra entidad en condiciones favorables. Y aquí digamos que la sección 11 del estándar para pymes aborda lo relacionado con esos activos al momento de que, al momento de referirse a los instrumentos financieros básicos. Y digamos que cuando hablamos de esos instrumentos financieros básicos, eh, hacemos referencia a aquellos instrumentos que son un contrato, ¿sí? Es decir, hay dos partes que se ponen de acuerdo por medio de ese contrato, y ese contrato, ¿qué hace? Da lugar a activos financieros en una entidad, al igual que un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio en otra entidad. ¿Listo? Esa es como la definición de lo que es el instrumento financiero. De ahí, digamos que los activos financieros eh, son derechos de cobro a favor de la entidad y provienen de un acuerdo contractual, ya sea por préstamo de dinero, por venta de bienes o prestación de servicios. Y en ese sentido, esos activos, ¿qué hacen? Pues básicamente generan unos rendimientos financieros explícitos o implícitos. De cualquiera de las dos maneras lo puede hacer. ¿Listo? Entonces, digamos que la regla general que expone el párrafo 11.13 del estándar para pymes en relación con la medición de los activos financieros es la siguiente. Entonces, regla general para la medición de activos financieros. Tenemos por un lado un activo financiero y por el otro lado el tratamiento que se le va a dar porque varía dependiendo ese activo financiero. Entonces, en primera instancia tenemos el préstamo a largo plazo concedido a otra entidad. Entonces, se reconoce cuando tenemos ese tipo de activos, un préstamo a largo plazo concedido a otra entidad, entonces se reconoce una cuenta por cobrar al valor presente del importe por cobrar en efectivo, incluyendo los pagos por intereses y el reembolso del principal de esa entidad. Si el activo financiero hace referencia a unos bienes vendidos a un cliente a crédito a corto plazo, ¿cuál es el tratamiento contable que hay que darle? Pues básicamente habrá que reconocer una cuenta por cobrar a ese importe sin descontar de la cuenta por cobrar en efectivo de esa entidad. Por lo regular es el precio de la factura. ¿Listo? Entonces se reconoce una cuenta por cobrar al importe sin descontar de la cuenta por cobrar, sin descontar de la cuenta por cobrar en efectivo de esa entidad. Por lo regular es el precio de la factura. En otro activo financiero, por ejemplo, en los bienes vendidos a un cliente con crédito a 2 años sin intereses, en este tipo de casos, el tratamiento es el siguiente. Se reconoce una cuenta por cobrar al precio de venta en efectivo actual para esa partida. Por otro lado, digamos que si no se reconoce el precio de venta en efectivo actual, ¿qué hay que hacer? Pues se puede estimar como el valor presente de la cuenta por cobrar en efectivo descontando al valor el valor presente de la cuenta por cobrar en efectivo descontado utilizando la tasa o tasas de interés del mercado prevalecientes para una cuenta por cobrar similar. Y el último activo financiero puede ser una compra en efectivo de las acciones ordinarias de otra entidad. Pues en este punto lo que se hace o el tratamiento que se le da es que la inversión se reconoce al importe de efectivo pagado. ¿Para qué? Para adquirir las acciones. ¿Listo? Esto digamos que esta viene siendo la medición inicial, ¿sí? O sea, en el momento en que como organización adquirimos algún activo financiero de esta categoría. Pero ¿qué pasaría en la medición posterior? Entonces, digamos que en la medición posterior, los activos financieros catalogados como instrumentos de deuda
como las cuentas por cobrar que cumplan con las condiciones del párrafo 11.9 del estándar para pymes, ¿se miden qué? Se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. ¿Listo? Los instrumentos de deuda clasificados como activos corrientes eh, se miden al importe no descontado del efectivo u otra contraprestación que se espere pagar o recibir. En cuanto a las transacciones de financiación, digamos que esta es una parte muy específica. Frente a esas transacciones de financiación, ese tipo de transacciones se deben medir por el valor presente de los flujos de efectivo futuros usando una tasa de interés de mercado para un instrumento financiero similar. ¿Listo? Entonces, básicamente, eh, digamos que existen dos métodos. Existe calcular ese, ese dato por medio del método del costo amortizado o por medio del método de interés efectivo. Si lo hiciéramos por el método de costo amortizado, digamos que el costo amortizado de un activo o de un pasivo financiero en cada fecha de presentación viene siendo el neto de los siguientes importes. Entonces, el que se mide en el reconocimiento inicial del activo o pasivo financiero, al momento, digamos que cuando se adquirió, ¿ok? Entonces, digamos que fue por 350 millones, entonces ese sería el valor inicial, ese reconocimiento inicial. ¿Listo? Esos 350 millones de ese activo o de ese pasivo financiero. Y a ese monto le vamos a restar los reembolsos que se han hecho frente a ese tipo de obligación. Y dependiendo del caso, se suma o se resta la amortización acumulada utilizando el método del interés efectivo de cualquier diferencia existente entre el importe en el reconocimiento inicial y el importe al vencimiento. Y a eso hay que restarle cualquier reducción reconocida directamente o mediante el uso de una cuenta correctora por deterioro del valor o incobrabilidad. Y esto aplica básicamente solo para el caso de activos financieros. ¿Listo? Esto es el costo amortizado. ¿Sí? Ahora, veamos lo que es el método de interés efectivo. ¿Sí? Digamos que ese método de interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado de un activo o de un pasivo financiero y de distribución del ingreso por intereses o gastos por intereses a lo largo de un periodo estipulado o a lo largo del periodo correspondiente. Entonces, en ese punto, digamos que la tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo futuros por pagos o cobros estimados a lo largo de la vida del instrumento financiero. Esa tasa se determina sobre la base del importe en libros del activo o del pasivo financiero en el momento del reconocimiento inicial. Y de acuerdo con ese método, con el método de interés efectivo, el costo amortizado de un activo o pasivo financiero, ¿qué viene siendo? Pues básicamente es el valor presente de los flujos de efectivo por cobrar futuros descontados a la tasa de interés efectiva. Y por su parte, el gasto o ingreso por intereses en un periodo es que eso se viene reflejando como el importe en libros del activo o del pasivo financiero al principio de un periodo multiplicado por la tasa de interés efectiva para ese periodo. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, para poder llevar a cabo esos procesos que hemos mencionado, se debe tener en cuenta los siguientes elementos. Entonces, dentro de cuentas por cobrar, vamos a ver lo que es el método de interés efectivo. Entonces, hay que tener presente, por ejemplo, el valor de los flujos de efectivo futuros. ¿A qué hace referencia a eso? En primera instancia, ese valor de los flujos de efectivo futuros dependen del acuerdo contractual. Puede ser un solo pago a futuro o una serie de pagos de igual o de diferente cuantía en momentos distintos. ¿Ok? Ese valor de los flujos de efectivo futuros también corresponde a un pago puntual que se recibirá en cualquier momento luego de la fecha del cierre de estados financieros. Tercero, puede ocurrir que la expectativa del recaudo disminuya por acuerdos con el cliente o por la evaluación de su situación financiera. Entonces, en este punto, si el cliente no paga toda la deuda
¿Qué pasa? Pues que la entidad debe ajustar el valor de los flujos de efectivo futuros y reconocer cualquier diferencia como pérdida por deterioro, porque es que el deterioro también existe dentro de las cuentas por cobrar, ¿ok? No es solamente dentro de los inventarios. Eso desde el punto de vista del valor de los flujos de efectivo futuros. Ahora, frente al plazo de recaudo. Entonces, lo primero que nos dice es que en todo acuerdo que implique financiación, debe incluirse el plazo para pago o recaudo, el cual servirá de base para descontar los flujos de efectivo futuro. Si el plazo estimado de recaudo es menor a un año, la entidad puede medir el instrumento simplemente por el valor nominal no descontado. ¿Ok? Y en tercer lugar, frente a ese plazo recaudado, si el plazo es superior a un año, la entidad utilizará este periodo ¿para qué? Para poder calcular el valor presente de los flujos de efectivos futuros. Y en último, si el acuerdo no menciona el plazo, la entidad ¿qué debe hacer? Debe estimar el tiempo en el cual ese instrumento puede ser recaudado y este será el límite utilizado. ¿Para qué? Para poder calcular el valor presente de los flujos de efectivo. ¿Ok? En tercer lugar, tenemos que hablar acerca de lo que es la tasa de interés. Entonces, la entidad debe utilizar la tasa de interés pactada en el instrumento. Segundo, si no se ha pactado una, debe utilizarse una tasa de interés de mercado para instrumentos financieros similares. En cuarto, esa tasa debe escogerse teniendo en cuenta el perfil del deudor, teniendo en cuenta también lo que es el tipo de garantía que puede ofrecer, la cuantía de la deuda, entre otros aspectos. Y en cuarto lugar, no se debe mediar la tasa de interés por la cual la entidad obtiene fuentes de financiación, sino que debe evaluarse la tasa de interés que obtendrá el deudor en la fecha de medición. Y por último, tenemos que hablar del deterioro del valor. Entonces, si el valor presente, primero, si el valor presente de los flujos de efectivo futuros del instrumento es menor a su importe en libros a la fecha de medición, la entidad que debe hacer debe reconocer una pérdida por deterioro del valor en el estado de resultados. Y segundo, esta pérdida puede revertirse en periodos futuros si la entidad logra el recaudo efectivo de la cartera. ¿Listo? Entonces son 4 bloquecitos que hay que tener en cuenta en la medida de lo posible. Si se pudiera memorizar sería buenísimo, ¿sí? Pero hay que tenerlo perfectamente claro, ¿ok? Ahora, tenemos que hablar acerca de lo que es el reconocimiento del deterioro dentro de este tipo de instrumentos. Entonces, digamos que el reconocimiento del deterioro es un aspecto que ha requerido, que ha llamado la atención especial desde el inicio de la pandemia. ¿Por qué? Porque los efectos de esta emergencia sanitaria han afectado de tal manera las finanzas del sector empresarial al punto que hasta el momento muchas entidades no disponen de los recursos necesarios para qué, para poder responder oportunamente por sus obligaciones. De esta manera, al final del 2021, cada entidad debe evaluar si existen indicadores de deterioro sobre el saldo de sus cuentas por cobrar, tales como clientes que se encuentren en mora, ¿sí? Clientes que hayan indicado, que hayan iniciado acuerdos de reorganización empresarial, clientes que tengan problemas financieros y cuarto, clientes que hayan solicitado acuerdo de pagos, acuerdos especiales de pago. ¿Listo? Entonces, bajo ese orden de ideas, digamos que en los casos en que se concluya que existe evidencia objetiva de deterioro, ¿qué hay que hacer? Pues hay que contabilizarla. Pero ¿cómo se contabiliza un deterioro? Como una pérdida por deterioro en el estado de resultados. ¿Listo? Para efectos de evaluar el deterioro de la cartera, se deben considerar las siguientes posibilidades. Entonces, ¿cuáles son esas posibilidades? Son dos. La primera es que si la entidad tiene pocos clientes, puede analizar a cada uno por separado. ¿Para qué? Para efectos de determinar si existe o no deterioro. El deterioro debe determinarse mediante la comparación del importe en libros de la cuenta por cobrar y la estimación que realice la entidad del monto que se recibirá. Entonces, funciona más o menos como
el valor neto realizable para los inventarios. ¿Qué es el valor neto realizable? Es básicamente una estimación del precio de venta y a esa estimación del precio de venta le restamos los costos de ventas y los costos de distribución, perdón, los costos de producción que hacen falta y los costos de ventas eh, para poder distribuir ese bien, ¿ok? Entonces, con base en esa estimación, lo que me arroje el resultado de esa estimación, ¿yo qué hago? Lo comparo contra lo que me aparece en libros contables. Si es mayor el valor neto realizable que lo que yo tengo en libros, yo debo realizar un ajuste. En inventario se hace eso, ¿para qué? Para tener los inventarios medidos al valor neto realizable. Es decir, no tenerlos sobrevalorados porque es muy fácil tener de pronto inventarios con ese tipo de característica. Entonces, para eso se utiliza ese valor neto realizable precisamente para hacer ese tipo de cálculos y poder determinar eh, si la organización debe realizar algún ajuste por tema de deterioro en el valor de esas cuentas por cobrar. ¿Ok? Y en segunda instancia, si la entidad maneja un amplio volumen de ventas a crédito, es posible que requiera agrupar su cartera según su nivel de riesgo y establecer porcentajes de deterioro de acuerdo con el análisis que realice su posibilidad de recuperación. Entonces, digamos que al momento de establecer las estimaciones de deterioro de las cuentas por cobrar, ¿qué es importante tener presente? Hay que tener plenamente identificado y validar que se aplique la prudencia frente a las incertidumbres generadas por la pandemia. ¿Esto con qué objetivo? Pues de no sobreestimar ni de subestimar los activos de la entidad. ¿Ok? Veamos un casito práctico. Tenemos un ejemplo eh, en la sociedad ABC SA. Esa sociedad tiene una cuenta por cobrar a un cliente por valor de 350 millones de pesos. El cliente inició un proceso de reestructuración económica y las partes llegaron a los siguientes acuerdos. Entonces, en primera instancia, se condonará el 15% de la deuda. ¿Listo? Segundo, se contará un plazo de 6 años sin pago. Y la última, la deuda será pagada al cabo de los 6 años sin intereses. Entonces, partiendo de esas condiciones, esa sociedad ABC, ¿qué pasa? Pues que ese tipo de sociedad se enfrenta a los siguientes efectos en cuanto a la medición del instrumento financiero. Entonces, lo primero a lo que se enfrenta es que la condonación de ese 15% de la deuda, ¿qué le representa? Pues una pérdida inmediata en el estado de resultados por 52.500.000 pesos. Una condonación del 15% vale 52.500.000 pesos. ¿Listo? Una vez el instrumento ha sido ajustado con dicha pérdida, el valor en libros queda en 297.500.000 pesos. Entonces, nótese que estaba evaluado en 350 millones ese tipo de documento, pero con esa negociación que se hizo de haberle dado una condonación del 15% de la deuda, que equivale a 52.500.000, se le resta esos 297.500.000, perdón, se le resta esos 52.500.000 a los 350 millones iniciales y me da como un valor de ese documento un monto de 297.500.000 pesos. Ahora, en segunda instancia, debe establecer una tasa de interés para la medición del instrumento. Una vez la entidad consultó en diversas entidades financieras, concluyó que una tasa de interés del 21% efectivo anual es adecuada. Con dicha tasa de interés y el plazo otorgado, la entidad que hace debe medir el valor presente del instrumento. ¿Y cómo lo mide? Lo mide de la siguiente manera. Entonces, tenemos el proceso en el que estamos, se denomina deterioro en cuentas por cobrar en clientes en proceso de reestructuración. ¿Listo? Entonces, ¿qué hicimos ahí? Pues básicamente lo que tomamos fue
El monto de la deuda luego de la condonación, es decir, eran 350 millones, pero como le descontamos el 15%, entonces ahora el valor de la deuda es 297.500.000 pesos. ¿A qué tasa? A la tasa del 21%. ¿Listo? Aquí dice, debe establecerse una tasa de interés para la medición del instrumento. Una vez la entidad consultó en diversas entidades financieras, concluyó que una tasa de interés del 21% efectivo anual es adecuada. Con dicha tasa de interés y el plazo otorgado, la entidad debe medir el valor presente del instrumento así. Entonces, tenemos el monto de la deuda luego de la condonación, 297.500.000. Tenemos la tasa que es del 21%, el plazo en años es del 6% y el valor actual es de 94.792.668. ¿Ok? Entonces, nótese el efecto y nótese los cálculos que hay que realizar para poder determinar ese valor actual, ese valor presente de ese tipo de transacción. ¿Ok? Entonces, básicamente, ese valor presente, ¿cómo se calcula? Voy a hacerlo acá en Excel para que lo tengamos presente. Digamos que aquí podemos tener, bueno, tengo que agregar los valores, entonces, 297.500.000. Ese es el valor que vamos a recibir. ¿En cuánto? En 6 años. ¿Listo? 297.500.000. Pongámoslo en moneda, como para entenderlo mejor. Uy, perdón, que me falta 297.500.000 pesos. Lo tenemos a una tasa del 21%, ¿sí? Efectivo anual, y un plazo de 6 años. ¿Listo? Es decir, esos son 6 por 12, son 60, son 72 meses. ¿Listo? 72 meses. ¿Listo? Entonces lo que hacemos es el valor presente, que aquí en las funciones se conoce como valor actual, o sea, BA. ¿Listo? Le damos a aceptar y nos pide unos datos. Ok, ¿cuál es la tasa? Pues la tasa está evaluada en 21%. ¿Listo? Número de periodos, 72. ¿Cuál es el pago que vamos a recibir a futuro? 297 millones. Me dice, mire, el valor es de, ay, perdón, 21%. Aquí está el 0,21, 72. Yo creo que aquí me va a tocar volver. Esto es años, 6 años. Ay, perdón. Aquí, borremos esto. Pongámoslo en 6 años. Entonces, f de x, valor actual. Entonces tenemos la tasa, que es 21%, número de periodos, 6, y el pago es este 297. Entonces, la tarifa, bueno, aquí nos dio 96.527.000. Wow, no me dio 965.273.028. Esto está raro, está rara la operación. Profe, pero ahí no Dime. ahí no es 0.021. No, porque es el 21%. Si fuera el 0,021 estaríamos hablando del 2,1%. Espérame a ver. Porque cuando nosotros lo contamos, por lo menos en matemáticas financieras que le estamos viendo ahorita, cuando Sí, se toma el porcentaje así es 0.021. espérame a ver. 21 dividido esto me da 0,21. Cero, ¿dicen cuánto? ¿0,021? 0.021. No, pero está mal. Digamos que haciendo la operación directamente, 21 sobre 100 me da 0,21. Es decir, ese es el porcentaje. Y tiene todo el sentido. ¿El 20% de 100 cuánto es? 20. 20. Sí. Sí, exacto. Entonces, sí, no, de pronto estaban viendo otro tipo de situación. Pero, bueno, es que hay yo por lo general lo hago eh, con base en una fórmula. Voy a hacerlo aquí en esta hojita de Excel de la siguiente manera.
Voy a escribir, ay, miércoles, ¿con qué escribo? ¿Cómo escribo? Aquí no hay un lápiz. Bueno, hagámoslo de la siguiente manera. Entonces, pluma. Entonces, tenemos que valor presente, su fórmula es valor futuro sobre, ay, perdón, 1 más la tasa de interés a la n. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, pues valor futuro es valor futuro. Ah, bueno, perdón. Aquí tachemos esto, porque no sé, si pongo el borrador de pronto me borra todo. Entonces, perdónenme el tachón. Valor futuro es los 290 y, ¿alguien se acuerda? 200, ¿cuánto es? Déjenme lo miro. Manténgalo. Entonces, el valor es 297.500.000. ¿Listo? Entonces son... Ay, ¿qué se hizo? Perdón, aquí está. 297 millones. 500.000. Sí, señor. Ok. Ay, perdónenme los numeritos, pero me quedan como muy feitos. Entonces, 297.500.000 sobre 1 más la tasa de interés es el Que es el 0,21. 21, el 0,21, sí. Exacto. Elevado a 0. la n, que es el tiempo. Exactamente. Que en este caso, 6. ¿Listo? Entonces, hacemos lo del paréntesis primero. Entonces, tenemos que valor presente es igual a 297 millones, ay, perdón, 500.000, uy, pucha, están muy feos esos números, sobre 1 más 0,21 da 1, ay, no me cheque, espere, aquí sí me toca borrarlo. Y borramos esto de una vez, como para que no quede ahí tan... ¿Qué pasó? Entonces tenemos acá 1 más 0,21 nos da 1,21 a las 6. ¿Listo? Entonces aquí sí nos toca echar calculadora. Mantener. Entonces, llamemos la calculadora. Entonces son, perdón, 1 más 0,21 igual, y esto a la, entonces lo elevamos a la 6. Entonces esto me da 3,1384. Entonces, pongámoslo así. Sí, ¿qué hubo? ¿Por qué no hice esto antes? En lugar de hacerlo y tan feo. Bueno, aquí le vamos a insertar. Insertamos una ecuación. Vamos a hacerle una división con los siguientes valores. 297.500.000 dividido el valor que nos dio, 3,1384. ¡Ay, Dios! 3,1384. Y eso nos da lo siguiente, 297.500.000 dividido 3,1384.
1384. Eso da los 94.793.525. ¿Ok? Entonces, pues básicamente, lo que nos indica ese valor, perdón, aquí, bueno, aquí por diferencia en conversión, dio 94.792.668. A mí Sí, me dio a mí me dio ese valor, profe, en la el- calculadora. ah, sí. Ah, Sí, perfecto, qué bien. Una dura. sí, me dio ese valor. Los 94.792.668. 668, sí, señor. Opa, qué bien. Entonces, básicamente, aquí lo que decimos es lo siguiente. La diferencia entre el valor en libros por 297 millones y el valor presente del pago futuro es de 94.792.668, por lo que debemos reconocer una pérdida por deterioro del valor en el estado de resultados. Y en este caso, la pérdida se mide en 255.207.332 por 350 millones menos 94.792.668. Eso es lo que nos da ese valor. Entonces, pues básicamente de esa forma es como se calcula ese tipo de deterioros cuando digamos que hacemos una reestructuración de alguna cuenta por cobrar. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque este tipo de cálculos nos toca hacerlo siempre que vamos a hacer el cierre contable. ¿Para qué? Para poder determinar cuánto es lo que realmente está valorada ese tipo de transacción para poder determinar si eso tiene, digamos, cuáles son las cifras que nos vamos a llevar para el formulario de declaración de renta. ¿Ok? Me iba medio enredando con el cálculo ese, si no saco la fórmula me enredo. Pero bueno, menos mal me ayudaste ahí perdón, quito esto, entendido, quitamos esto y quitamos esto. Pero básicamente la fórmula de valor presente es esa. Valor futuro sobre 1 más la tasa de interés, todo eso a la n. Y con base en eso, uno saca cualquier cálculo que le pidan para traer el valor presente de un valor futuro que vamos a recibir en cierta cantidad de periodo de tiempo. ¿Listo? No sé si me hice entender. Sí, señor, profe. Ah, bueno, bien, listo, listo. Bueno, entonces, en la próxima sesión, de pronto miramos otro temita. Digamos que ya ahí abordamos lo que son los inventarios y seguimos el trámite normal del desarrollo que estamos llevando. ¿Listo? Bueno, ¿tienes Vale, alguna, profe. alguna Muchas gracias. inquietud, alguna duda al respecto? No, no, señor, ¿Todo profe. bien? Muchas gracias. Sí, señor. Listo, listo, bien. Bueno, Luz, te agradezco mucho la asistencia.